sin enrollarnos más, pasamos a la entrevista. Sí, ¿Me puedes presentar a nuestro...? Por supuesto. Por supuesto. Faltaría más. Nada, pues hoy tenemos el gusto de poder hablar en profundidad de la educación, en concreto de la situación de la educación pública. Y hoy está con nosotras Miguel Lancho, de la Plataforma por la Escuela Pública, que nos va a contar un poco, pues, cómo está la situación y cómo, aunque se quiera parar, no se puede porque no paran de salir problemas por todas partes. Miguel, bienvenido, muchas gracias por venir. Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y darnos la oportunidad de explicar un poco la problemática de la educación y en concreto de la escuela pública, que es lo que nosotros representamos. Pues por ir al turrón, cuéntanos un poco cómo nace la plataforma, cuál es la labor que hacéis y sobre todo qué problemáticas, que imagino que no serán pocas, os habéis ido encontrando desde que nacisteis hasta el día de hoy. Bueno, la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe, yo creo que es una de las primeras plataformas que se creó en Madrid, porque surgimos allá por 1986, que en aquella época creo recordar que gobernaba el PSOE, es decir, pero siempre había habido problemas en la educación pública, siempre nosotros nos hemos preocupado de que la educación pública tiene que ser yo creo que es una educación de calidad, pero siempre surgen problemas porque lógicamente hay mucha gente, muchos intereses particulares, económicos, que están en contra de que la escuela pública tenga el prestigio que tiene, ¿no? Entonces, ya digo, nosotros llevamos muchos años, hay plataformas, hoy día hay plataformas por la escuela pública formadas en casi todos los pueblos. Digamos que sí que tiene en casi todos los pueblos de Madrid y también en diferentes barrios. Por ejemplo, pues Vallecas tiene una plataforma por la escuela pública bastante potente. Y luego hay una plataforma por la escuela pública a nivel autonómico. Hacemos también lo que se llama el Consejo de Plataforma, que de vez en cuando hacemos una reunión donde nos reunimos todas las plataformas para ver las problemáticas de las distintas zonas y cómo podemos movilizar y defender los intereses de la escuela pública. Y hay incluso también una plataforma a nivel estatal donde están representadas diferentes localidades. ¿Quiénes las formamos? Pues prácticamente la gente de la escuela, todos los sectores educativos de la escuela, tanto profesionales como familias, como estudiantes. De hecho, aquí en Getafe, pues el año pasado en algunas ocasiones hemos tenido representación de la Universidad Carlos III, ¿no? Y entonces, también queremos decir que la fuerza de esto, por tanto, depende de la fuerza que tengamos en ese momento los diferentes estamentos que están dentro de la escuela pública, ¿no? Es decir, nuestra fuerza no viene por nada, no tenemos ninguna subvención, no tenemos ningún reconocimiento a nivel, incluso no nos quiere reconocer la administración cuando le pedimos una reunión como plataforma, no nos reconoce, sino que la fuerza está en la fuerza que podamos tener y la ayuda mutua, ¿no? Que es un poco la idea. Es decir, cuando surge un problema en un centro, en un sector, pues intentar todos apoyar ese movimiento. Claro, yo imagino que es bastante complicado de abordar porque al final nos damos un problema que es estructural, que no es simplemente de corte que se pueda solucionar con reformas. A brocha gorda, aunque sea de manera como muy genérica, ¿cuál es la situación actualmente de la educación pública y sobre todo en la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente se está haciendo famosa por una gestión que no está siendo muy favorable, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Es decir, que tenemos un gobierno que no cree en los servicios públicos y que su objetivo es destruirlos en el sentido de que quedasen reducidos simplemente para aquellas personas, aquellas familias que no tuvieran absolutamente ningún medio de acceder a lo privado, ¿no? Y dirán, no, pues es que no lo logra destruir. Pues claro, no lo logra destruir porque a su pesar los servicios públicos como la sanidad, como la educación, pues tienen mucho prestigio entre la población y entonces, pues lógicamente por problemas electorales no son capaces de destruirla, pero su idea es siempre esa lluvia fina de intentar poco a poco ir metiendo pues sus cuñas para conseguir
que se privatice el servicio, los servicios públicos y, lógicamente, la educación. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la enorme losa esta que nos cayó desde el año 1995, creo que fue cuando Gallardón ganó las elecciones y tal, y entonces pues venimos sufriendo el acoso continuamente. Y luego, si queréis, podemos comentar algunos casos concretos de cómo se lleva a cabo esta destrucción paulatina o se intenta llevar a cabo. Hace poco decía un dirigente del Partido Popular que para cada colegio concertado que ellos conseguían introducir en un barrio, aumentaban sus votantes un 3%. Pues claro, su idea es forzar que la gente se vea, o su sueño dorado sería conseguir que la gente se vaya pasando a los centros concertados, que son los mayoritarios, porque la privada luego diríamos que es otro estatus superior, que luego podemos hablar de cómo funciona. Y entonces, ya digo, si no lo consiguen es lógicamente porque hay una presión popular en contra, ¿no? Si no, aquí ya pues habrían acabado con... Y Getafe, pues el otro día veía una noticia donde Facua pues hablaba de cómo Getafe, igual que otros pueblos del sur, pues está intentando ser castigado de diferentes formas, porque al haber tenido durante todos estos tiempos ayuntamientos de izquierda y una presión popular a favor de lo público, pues no se conceden terrenos para, como ocurre en otras zonas de Madrid, no se construyen colegios concertados. Aquí en Getafe tenemos los del centro y tal, pero en los nuevos barrios no se han construido colegios concertados, y entonces digamos que, bueno, pues de alguna otra manera consiguen perjudicar para ver si van limando eso para que la gente deje de acudir a la escuela pública, ¿no? Que es su objetivo. A mí eso me parece una pregunta interesante. Si notáis mucha diferencia en cómo se está gestionando la acción por la escuela pública en la zona sur de Madrid con respecto al resto de la comunidad. A ver, nosotros incluso en alguna ocasión hemos hecho... A ver, los pueblos del sur son los que tienen mayor proporción de escuela pública. Aquí en Getafe andamos, dependiendo de los niveles, entre un 75% de escuela pública frente a un 25% de concertada y privada, que solo hay un centro, que es el Aristos, que eso también tiene tela si hablamos de cómo surgió y demás. Y en cambio, en Madrid capital es mayoritaria, abrumadoramente la escuela concertada. Al contrario, aquí en Getafe, como un 80%, cerca de un 80% de privada y privada concertada y un 25% de pública. Las últimas reuniones que tuvimos en esos consejos de plataforma que decíamos, los compañeros y compañeras docentes y familias de estas zonas decían que tenían que hacer verdadero esfuerzo para sobrevivir en un ámbito donde, de alguna manera, porque lo que se intenta promover desde la Comunidad de Madrid es, digamos, pues segregar, es decir, que los colegios concertados sean los colegios de las clases medias, etcétera, etcétera, y que la escuela pública vaya quedando reducida simplemente a lo asistencial para personas de menor nivel social, socioeconómico y demás, ¿no? Y una de las grandes grandezas de la escuela pública yo creo que es que puede tener y debe tener dentro a todos los sectores sociales, ¿no? Y que, bueno, que además, precisamente, yo creo que eso genera además un problema social, porque cuando tú segregas por sectores es cuando surgen problemas entre la gente, porque la gente no se conoce, no convive. Es decir, cuando la gente, incluso si los sectores que son... Yo, por ejemplo, una cosa que es anecdótica, pero que a mí siempre me llama la atención. Cuando veo, por ejemplo, que los hijos de los reyes los llevan a colegios de esos súper privados, ¿qué tal? Y yo digo, vamos a ver, si esta gente tiene que gobernar para el pueblo y ellos quieren que sea una institución para el pueblo, yo, si defendiese esa institución, los llevaría a colegios donde conocieran a la gente para que sean capaces de conectar con la gente de a pie, ¿no? Y porque, claro, si tú no conoces a la gente, pues digamos que ahí se produce... podría decirse, por ejemplo, también eso en el tema de los colegios que segregan. Yo me crié en la escuela franquista, donde estábamos separados, por ejemplo, niños y niñas.
Y las niñas al final para nosotros era una cosa con los que no hablamos básicamente, es decir, que luego se establecían ahí como unas barreras personales, es decir, a la hora luego de relacionarse con las chicas, ¿no? Entonces yo creo que la escuela pública precisamente eso yo creo que es uno de sus grandes ventajas con respecto a la concertada, que no segrega, sino que intenta que sea la escuela de todos y de todas. Sí, y ojalá incluso se quedara solamente en lo anecdótico de la Casa Real. A ver, nos estamos encontrando muchas veces como muchísimos políticos de todo signo político, y es especialmente sangrante cuando te encuentras hijos e hijas de dirigentes de izquierdas, sin ir más lejos la ministra de Educación, que sus hijos van a la escuela privada, que de alguna manera pues también lanza ese mensaje. Quería preguntarte, porque antes hablabas de casos concretos, ¿cómo se materializa en el día a día, en muchos colegios que conozcamos aquí de Getafe, cómo se materializa ese acoso y derribo y esa defenestración a la escuela pública? Pues mira, básicamente, digamos que la estrategia está en poner todas las pegas que se puedan para el desarrollo de la escuela pública. ¿Qué está pasando, por ejemplo, aquí en Getafe? Básicamente, digamos que uno de los problemas importantísimos que tiene la escuela pública es el tema de los nuevos barrios. ¿Qué se hace en los nuevos barrios? Pues se intenta retrasar lo más posible la construcción de centros públicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos ver la situación de Los Molinos, que es una zona ahí, que es un sector nuevo que se creó, y el de Buenavista. En estos barrios hay, lógicamente, como población joven, hay una enorme cantidad de niños y niñas que, como no sé qué generan colegios, tienen que salir fuera. En algunas localidades donde la estrategia está, cuando tienen además una administración municipal que les favorece, la estrategia que llevan es pues no crear colegios públicos, crear un colegio, dar terrenos públicos, que es lo que suelen hacer, para colegios concertados, y entonces obligar de esta manera a la gente a fidelizarla, y ya la fidelizan. Sí, entonces aquí en Getafe, como no se dan, pues lo que está ocurriendo es que los niños de estos barrios al final se tienen que ir a buscar plaza en barrios que están a veces muy alejados del suyo, ¿no? Cuando la educación, lo que se dice es que todo el mundo debería tener un colegio público por lo menos como un máximo de 15 minutos, ¿no? Y otra manera, por ejemplo, que se está utilizando, una cosa que es alucinante, por ejemplo, es que hoy día ya los colegios no se construyen, la comunidad no construye los colegios de una vez, no sé si habéis, los construye por fases. Es decir, este año construye 4 aulas para infantil, al año siguiente construye otras 4, si es línea 4 para primero de primaria, así, con lo cual ha habido centros como el que está aquí cercano, que ese ya sí que estuvo, creo que fueron como 8 años en continuas obras, con lo cual están por una parte los niños y tienen allí las máquinas durante todo el año funcionando. ¿Qué se pretende por esto? Pues crear incomodidades y de alguna manera favorecer el que la gente se vaya. Incluso este año, por ejemplo, me estaba mirando este año las solicitudes que había, y entonces hasta generan una dinámica que la propia gente ya sabe que no va a haber colegios en el barrio, y entonces ellos ya directamente, los del barrio de Los Molinos, pues hay un porcentaje importante que piden plaza en los colegios bien de la Avenida de las Ciudades o de Getafe Norte, porque saben que en el suyo no lo van a encontrar. Y como a la hora de la petición se prioriza mucho el colegio que tú pides en primer lugar, pues es preferible pedir uno que no sea el de tu barrio, que sabes que que no vas a tener posibilidades. Entonces es curioso, porque ahora luego ellos dicen, no, pero si la gente pide fuera, claro, pide fuera, pues como lo tenéis dentro, pues al final la gente dice, bueno, pues ya pido directamente el de Getafe Norte, que además allí hay otros del barrio, etcétera, etcétera. Y una pregunta, has comentado, por ejemplo, el caso de las familias de Los Molinos. ¿Vosotros notáis que la gente está concienciada respecto a este tema, o que se lo toman como un poco de resignación, en plan, bueno, pues llevo lo que tú has dicho, bueno, pues llevo a mi hijo a Getafe Norte, que ahí hay otra gente del barrio, porque les ha tocado lo mismo? ¿Cómo veis que reaccionan o cómo veis que gestionan esto la gente? Mira, os puedo contar un caso concreto que nos ocurrió el año pasado.
Por ejemplo, ya sabéis, por ejemplo, que aquí hay un grave problema con las escuelas infantiles en casi todos los sitios. Aquí hay, por ejemplo, me decía el otro día, preguntando a gente del ayuntamiento, me decían que este año se han quedado sin plaza en educación infantil unas 600 familias. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí en Getafe hay que es otro problema también, por ejemplo, el de las escuelas infantiles, que es muy evidente. Aquí hay 4 escuelas infantiles que son del ayuntamiento, que tienen que son con personal funcionario del ayuntamiento, que tienen unas ratios más bajas por alumno, que tienen unas mejores condiciones, que no tienen nada que ver. Luego están 7 escuelas, creo que son, pero bueno, más o menos lo del número de menos, 7 escuelas infantiles que son de la comunidad, de las cuales solo 2 son de gestión directa de la comunidad, porque la comunidad desde hace tiempo ya lo que hace es que construye las escuelas, pero las gestionan entidades privadas. Por ejemplo, pues Florentino Pérez tiene últimamente un sector que se dedica a concertar personal en malas condiciones laborales y tal. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente la gente, una vez que tú llevas a tu niño a un sitio, pues tú además entablas una relación personal con la gente, con los trabajadores, que suelen ser siempre gente muy digna y muy trabajadora, aunque estén en la concertada, y ya pues tampoco piensas, porque nosotros, el caso concreto, un caso sangrante que nos ocurrió el año pasado, se creó una escuela infantil en Buenavista, que es otro de los barrios que tienen los problemas, esto que he dicho de la construcción por fase, que era la escuela Arcoiris. Esa escuela se construyó con dinero municipal, porque que eso es otra historia, como la Comunidad de Madrid racanea en la construcción de eso, pues a veces ayuntamientos que son solventes, como el de Getafe económicamente, pues construyen la escuela infantil. Y entonces, habitualmente, antiguamente había un concierto y el ayuntamiento concertaba, las escuelas municipales que hay tienen una parte del gasto, digamos, que lo paga la comunidad. Entonces la comunidad se negó, dijo que no, que tenía que ser de gestión indirecta, y se hizo de gestión indirecta. Nosotros bien ahí intentamos que el ayuntamiento hubiera sido más valiente y hubiera jugado a decir, bueno, pues como hizo Carmena en Madrid, que se salieron del sistema de la comunidad y crearon su propia red de escuelas infantiles. Lógicamente eso vale más dinero y el ayuntamiento al final se plegó a los intereses. Bueno, pues nosotros le insistíamos mucho a la gente, porque hubo que convocar asambleas del barrio, etcétera, etcétera, le insistíamos mucho a la gente que no es lo mismo una escuela infantil de gestión pública que de gestión privada, donde a la gente se le paga peor, hay menos personal, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente al final pues pasó por lo que le ofrecían. Cuando yo tengo el problema acuciante de que no sé a dónde llevar a mi niño, pues, y me ponen una escuela al lado de casa, pues no me paro. Y además que ya te digo que luego, pues aunque no tengan los mismos, pues la cosa funciona más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente pues se conforma y cuando pasa el tiempo, pues ya digamos que eso hasta deja de ser un problema, ¿no? O que la gente lo sienta que eso es un problema, porque por mucho que nosotros le insistíamos, pues lógicamente la gente lo que quiere es lo más indirecto y lo más acuciante para ellos. Y lo más acuciante es que tu niño tenga una plaza escolar. Está pasando con eso que os decía también de que la gente tiene que llevar a sus hijos a 2 kilómetros o 3 kilómetros de casa, pero que bueno, por lo menos tengo la seguridad de que va a tener un colegio público que a mí me guste, ¿no? Claro. Tenemos por aquí por el chat, que por cierto os animamos a preguntar por el chat, porque tenemos chat y todo, y cualquier cosilla que queréis preguntar, que veáis que se nos pueden escapar muchas cosas probablemente, pues las iremos comentando por aquí. Comenta, como odio yo los nombres de los tweets, comenta Dirraspu en cuanto a lo que viene siendo la estructura de la plataforma. Pregunta, ¿son plataformas individuales que se unen o una gran plataforma que se ramifica? No, a ver, surgen de abajo arriba. Es decir, aquí en Getafe pues surge la necesidad de ponernos de acuerdo, pues asociaciones de familias, sindicatos de trabajadores,
movimientos. Por ejemplo, yo estoy en la plataforma representando un movimiento de renovación pedagógica que se llama Escuela Abierta, es decir, movimientos diversos, ¿no? Hay también en escuelas infantiles la Junta de Portavoces, que se llaman, que son de todas las escuelas de Madrid públicas, tanto se reúnen habitualmente y también están representados. Incluso aquí hay una peculiaridad que en otras plataformas no se hizo, que están representados también partidos políticos. Es decir, aquí tienen representación, por los que tienen representación en el ayuntamiento están, y luego también pues hay representación de gente, ha habido gente de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces luego esas plataformas pues de alguna manera nos reunimos, lo que te decía de eso. Bien es cierto que la plataforma, por ejemplo, de Madrid no tiene, digamos, la misma estructura que la de aquí. La de Madrid se genera por justamente los sindicatos a nivel de la Comunidad de Madrid, la FAP Giner de los Ríos, que es también de ámbito, nosotros también hemos estado, por ejemplo, como Movimiento de Renovación Pedagógica, etcétera, se reúnen y entonces pues generan, digamos que la de Madrid sí que tiene una estructura, digamos, más hecha desde arriba, desde las organizaciones, pero aquí es a nivel, ya digo, de juntarse y vamos a ver qué problemas tenemos y cómo los solucionamos, ¿no? No sé si os he contestado bien o si hay alguna cosa que no queda clara, porque claro, para mí esto es una cosa que es de Dirraspu confirmará si se da por respondido o no. Él tendrá la palabra, o ella cuando le dé por escribir. Nuestra idea es esa, y además, por ejemplo, tenemos un chat donde hay en WhatsApp de unas 100 y pico personas que son mayoritariamente familias y luego también profesionales, sindicatos y tal, y entonces ahí de alguna manera sirve para saber, pues en nuestro colegio ha ocurrido no sé qué problema, ¿no? Y entonces pues surge, ¿qué podemos hacer? Pues se asesoran unos a otros, o si hay que tomar una decisión conjunta de movilización, etcétera, etcétera. Intentamos que sea, es decir, digamos que la base de todo esto y lo que determina el funcionamiento a nivel general es, si no funcionan las plataformas de zona, y en algunos sitios, ya digo, tienen muchas dificultades, por ejemplo en el norte de Madrid o en la capital de Madrid, porque son muy minoritarios y están muy disgregados, pues es difícil. Me preguntabais antes y no sé si contesté precisamente por eso, porque en el sur son los pueblos donde más proporción hay de escuela pública, porque suelen gobernar los ayuntamientos, partidos de izquierda y demás, también hay más movimiento. Entonces nosotros en algún momento hemos hecho reuniones de la zona sur porque creíamos que era una manera también de, si nosotros teníamos fuerza para movilizar a la vez otras zonas. Sí, yo te quería preguntar un poco en qué momento surgió la plataforma de Getafe y también por qué os llamáis por la escuela pública en vez de por la educación pública. Sí, a ver, os comenté que surgió que es de las más antiguas, que surgió en el 86. Y luego, lo que me decías, lo de la escuela pública, que a veces lo tenemos que explicar porque a veces la gente identifica escuela como solo con primaria. Y por ejemplo, eso desde los movimientos de renovación pedagógica que existieron no ahora, sino que existieron ya durante la época de la República y demás, el concepto escuela se definía como el concepto general de la educación. Entonces, concretamente, en el año 1975, cuando empezaba ahí a cambiar todo esto y había un interés por empezar a avanzar y salir un poco de la ultratumba esa del franquismo, pues todo esto, había muchísimo movimiento universitario, también de intelectuales, etc. Entonces, en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, en el año 75, hacen un manifiesto sobre sobre la educación, y entonces le llaman manifiesto a favor, no me acuerdo exactamente, pero a favor de la escuela pública, y de ahí es donde nosotros de alguna manera tomamos eso, ¿no? Vale. Bueno, por si nos quedábamos con la duda, Dirraspu confirma que se ha dado por respondido. Vale, tenemos msanfel797, que ha tenido a bien traducirnos al román paladino que se llama Mariano. Tiene dos cuestiones. Una es si se puede participar en la plataforma, y otra, es un poquitico más larga.
Dice, os sugiero el tema de la jornada partida, que se está quedando solo para la educación privada, que atrae así a todas las familias que no pueden permitirse recoger a los niños a las 2 de la tarde. Es decir, paradójicamente, a las de clase trabajadora. Uf, eso es un tema peliagudo. ¿Cuál era Gracias, Mariano, por el tema peliagudo. La primera, ¿cuál me decías que era? Era de qué manera se puede partir. Sí, a ver, lógicamente la Plataforma por la Escuela Pública es un organismo abierto y se agradece es decir, que hay gente que está a nivel individual, es decir, porque a lo mejor, bueno, hay mucha gente que está a nivel individual, es decir, que eso a lo mejor son familias o estudiantes o no sé qué, y en su cole pues no hay mucho movimiento, pero ellos quieren estar informados y quieren estar en contacto con... Entonces, bueno, pues simplemente pues se dirige... Nosotros tenemos un correo electrónico, porque somos un poco zotes para esto de las nuevas tecnologías. Aquí también. Es decir, deberíamos tener un blog o una página web que sería mucho más asequible, pero solamente así en plan de redes sociales lo tenemos lo del chat y un correo electrónico que creo que es Escuela Pública de Getafe, todo seguido, gmail.com, ¿no? Y si no, bueno, pues no sé, pero que dirigiéndose a cualquier sindicato de aquí o cualquier partido político o cualquier institución de estas que he nombrado, pues le pueden informar de, por ejemplo, aquí pues de Izquierda Unida hay gente en la plataforma, es decir, que se puede informar, ¿no? Y ya digo, habrá que mejorar también el aspecto porque cuando queremos funcionar, por ejemplo, en alguna movilización con Twitter, recurrimos a algunas AMPAs que lo manejan un poquito. Esto, por ejemplo, de los molinos y demás se le da muy bien y logran una difusión importante. No sé si había alguna pregunta más que... Sí, la más importante. Esto es un problema que lleva muchísimos años debatiéndose y yo creo que es difícil de resolver porque es cierto que hay aspectos positivos de una cosa, aspectos negativos de otra. ¿Cuál es el principal hándicap que nosotros, por lo menos además como escuela abierta, ponemos a la escuela partida? A la jornada continuada, quiero decir. Pues para nosotros el problema de la jornada continuada es que sobre todo los niños que tienen más dificultades, que son de estamentos sociales más bajos, que no tienen, pues digamos que se quedan con una tarde que no se ocupa en cuestiones educativas y que al final acaban en la calle muchísimo más tiempo, con todo el peligro que significa que los chavales estén en la calle sin tener una cosa concreta que hacer. Porque aquí ocurre un problema. La Comunidad de Madrid además pasó la patata caliente directamente a los centros educativos, de tal manera que el centro educativo se hace una votación entre las familias. A ver, los profes por cuestiones laborales mayoritariamente salvo algunos centros de Getafe que por conciencia política y social los propios profesores dicen, hombre, a mí me interesaría más salir a las 3 de la tarde porque no la gente se queda luego una hora de exclusiva, pero en este barrio, por ejemplo, pues vemos que es problemático, entonces apoyamos lo de la jornada partida. Entonces digo, pero mayoritariamente en muchos sitios las familias han votado, todos los centros que tienen jornada partida porque mayoritariamente las familias han votado a favor. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado uno de los colegios que estaba, creo que en este momento solo hay 2 colegios que tienen jornada partida, que son el Miguel Hernández y el Mariana Pineda. Antes de la pandemia había alguno más, por ejemplo, creo que Mariana tenía jornada partida, el Tierno Galván. El Tierno Galván el año pasado había habido varias votaciones que las familias no sabían, porque no me acuerdo qué proporción, pero tiene que ser una proporción importante de familias que digan que sí. Y el año pasado entonces al final se aceptó. ¿Qué pasa? Que para las familias que tienen, esto es un colegio del sector, que no es lo mismo que un colegio de la Alhóndiga, las familias que tienen un cierto nivel de clase media, pues normalmente los niños por la tarde tienen actividades. Van a inglés, van a hacer deporte, hacen teatro, lo que sea. Y entonces esas familias, pues en muchos casos, pues les interesa tener la tarde libre para hacer ese otro tipo de actividades. O hacer los deberes con la familia, ¿sabes? Porque son familias concienciadas, que tienen tiempo, que lo tienen claro, lo de la educación. Pero claro, el problema está con las clases más desfavorecidas, que ahí es donde... Y hay un argumento también
de mucho peso que se esgrime por la parte esta, digamos, de conciencia social, que si, fijaros que la concertada tienen todos jornada partida, ¿no? Porque también hay un problema que es que los centros, que a veces con esto de la jornada partida, por ejemplo el servicio de comedor, que es muy importante y que hay muchas becas de comedor aquí para niños con dificultades económicas, y es muy importante que se mantengan los comedores escolares, al final acaban desapareciendo. Yo, mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una nieta que está en un colegio de estos que antes de la pandemia era jornada partida, ahora es continuada, y entonces lo que sí hacen al final los padres que quieren es que luego después de las clases sí que se hacen diferentes actividades, talleres deportivos, de manualidades, de teatro, no sé qué, y esos niños se quedan. Pero ya, lógicamente, aunque son costes mínimos porque son actividades que están subvencionadas por el ayuntamiento, pues por eso digo que es muy peliagudo, porque, a ver, un colegio, pues si luego tiene una buena programación de la tarde, pues a lo mejor no es tan gravoso. Pero ¿cuál es la pega que, por ejemplo, nosotros como Movimiento de Renovación ponemos? No, eso lo veríamos bien si eso entrase dentro de la programación, es decir, dentro de la programación del centro, es decir, que las actividades no sean simplemente arbitrarias, sino que haya un proyecto educativo de centro que diga, bueno, pues para las tardes vamos a hacer actividades que complementan las necesidades del centro o del barrio, ¿no? Porque los colegios también pueden estar abiertos al barrio. Y vamos a hacer, por ejemplo, teatro, que puede ser una actividad educativa, o vamos a hacer refuerzo para los niños que tienen más dificultades, ¿no? Y eso es lo que no ocurre todavía. Eso tendría sentido, es decir, eso se podría hacer perfectamente si no se planteara como lo plantea hoy día la Comunidad de Madrid, que es, bueno, vosotros arreglárosla, que se queden contentos los profes porque tienen concentrado todas sus horas de trabajo, ¿no? Y bueno, pero claro, eso no soluciona el problema, es decir, eso debería ser un proyecto de centro, y además podrían estar perfectamente, si eso fuera un proyecto educativo de centro y de barrio y de Comunidad de Madrid, podría estar perfectamente por las mismas personas que dan clase, podrían ser profesorado también, porque podría haber profesor que trabajase por la tarde y otro que trabajase por la mañana. Yo he estado en los últimos años en un instituto que tenía el bachillerato a distancia, ¿no? Bachillerato, sí. Bueno, sí, porque solo atienden aquí. Entonces, había profesores que preferían venir por la tarde, porque por la mañana, para compatibilizar cuestiones familiares, a lo mejor les interesaba más venir por la tarde, ¿no? Es decir, que no todo el personal quiere siempre trabajar solo por la mañana, aunque sea mayoritario, ¿no? Quiero decir que yo creo que esto se podría hacer de manera mucho más coherente. Claro, lo que pasa es que eso supondría un gasto mucho más grande y, claro, la Comunidad de Madrid no está dispuesta a eso. Totalmente. Mariano comenta que, bueno, que su punto de vista es que eso expulsa a las familias humildes de la educación pública y al final beneficia a la privada. Eso es lo que comenta él. Sí, no es lo que yo decía, claro, la privada no lo hace. La privada, entre otras cosas, porque a la privada, al contrario, le interesa tener el colegio abierto el mayor tiempo posible y, bueno, pues incluso organizar actividades durante las horas intermedias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que expulsarlos no sé hasta qué punto, porque el problema de los colegios concertados es que teóricamente son gratuitos, pero en la práctica no. Porque te exigen uniforme, porque algunos cobran cuotas diciendo, pues cuota de la asociación de padres o cuota para no sé qué, porque está prohibido cobrar cuotas, pero la mayoría cobran cuotas. O tienen otras maneras también de expulsar al alumnado, como por ejemplo es el ideario. Los colegios concertados pueden ser religiosos, no sé cuánto, y a nosotros nos llegaban a veces niños a la escuela pública que decían, oye, es que me han dicho en escolapio que como soy de otra religión o de otra cultura, que me voy a estar mejor aquí en este colegio que en el suyo. Era también una manera de segregar, ¿no? Porque al final la segregación es una segregación básicamente económica, lo que se pretende. Totalmente. Vale, pues tenemos tiempo para una última pregunta que la plantea, bueno, antes de ir con la pregunta de Yolanda,
Quería decir, si luego te parece, por nuestras redes sociales podemos compartir el email que nos has comentado para que la gente sepa cómo Sí. unirse a la plataforma. Os lo mando de todas maneras luego, a ver si lo busco y os lo mando. Ahí, sí, ya estamos llegando al tramo final. Hay una cuestión que sí quería preguntarte. Te voy a preguntar antes lo que han preguntado en el chat. Sí, perfecto. Y ahora te hago la pregunta que por curiosidad personal te la quería hacer. La pregunta del chat. Yolanda Tricolor pregunta, Miguel, ¿cómo animarías a las familias a organizarse en las AMPAs? Ese es un problema también, porque claro, el problema es que todo el mundo tiene cantidad de cosas que hacer y que cuando sales del trabajo tienes familia, tienes no sé cuánto, y entonces las AMPAs en la mayor parte de los centros son organismos muy débiles, ¿no? Porque son gente muy filantrópica, digamos, que ahí pues da su tiempo ahí de manera sin ningún interés económico ni de ningún tipo para favorecer, digamos, todo el tema de convivencia. Entonces, la mayor parte de las son muy pequeñas. ¿Cómo favorecerlo? Pues nosotros, por ejemplo, hubo un tiempo cuando yo estaba, en los años 80, que teníamos lo que se llamaba escuela de padres, que en el colegio a los padres, pues si le dimos una escuela, pues yo qué sé, las hacíamos tan curiosas como desde la sexualidad a cómo ayudar a los hijos en la educación, no sé qué, no sé cuánto. Y eso generaba un tejido que hacía que ahí hubiera siempre y todavía sigue habiendo algún colegio en Getafe que ocurre eso, que el profesorado, pues digamos que trabaja mucho con el tema de padres, y yo creo que eso es un elemento fundamental. En estos momentos el profesorado yo creo que tenemos un problema, y es que está bastante desmovilizado. Yo creo que está desmovilizado porque, bueno, por cantidad de cosas. Por ejemplo, desaparecieron los centros de profesores cuando llegó la derecha, que era un lugar donde el profesorado compartía experiencias, como una relación muy horizontal, y ellos rápidamente se dieron cuenta de que eso no. De hecho, decían que los centros del profesorado eran nidos de rojos, y entonces se los cargaron a todos, ¿no? Entonces, eso era una manera también de poder extender experiencias de estas que podían ser valiosas para otros centros, que el profesor estuviera más en contacto. También la movilización social. Yo recuerdo, como tengo ya muchos años y he pasado muchos años en los centros, pues por ejemplo, cuando hubo las movilizaciones aquellas de nunca más y de no a la guerra y no sé cuánto, el profesorado joven que venía con una conciencia social. Cuando luego el tema del 15M, pues ocurrió lo mismo, que vino otra remesa de profesorado muy concienciado. Pero ese es un problema que yo creo que tenemos la izquierda en general. Es decir, ¿por qué está desmovilizado el profesorado? Porque está toda la sociedad. Cuando no hay movilización social, nosotros no tenemos los medios de comunicación, el poder que tienen en los medios de comunicación la derecha, ni la conciencia de la gente de izquierda funciona como la de la derecha. Entonces, o hay movilización para que la gente vea cuál es la realidad y que participe en su propio destino, digamos, en la sociedad, o se desmoviliza mucho, y ahora están desmovilizados profesorados, están desmovilizadas también AMPAs, etcétera, ¿no? Es decir, yo diría como dos cosas. Primero, influye mucho el ambiente que haya en el centro y que el profesorado, la relación que tenga el profesorado con la familia, y por otra parte también las relaciones entre el profesorado y la movilización social que haya también condiciona, aunque parezca que no, todas estas cosas. Vale, antes de despedirte, ya digo, quiero hacerte una última pregunta, aunque sea muy breve. Porque me van a regañar, porque hace 5 minutos, nos quedaban 5 minutos, por lo que voy a ser breve. Antes has comentado una cosa que es muy interesante, y es que dentro de la Asamblea también hay representación de partidos políticos. Me puedo doler que no estarán todos, No. Pero sí quería preguntarte, porque sí que es cierto que muchas veces los tiempos del parlamentarismo y de la política municipal son muy distintos a luego a la política real del día a día. Y quería preguntarte cómo habéis llevado, si habéis experimentado, no ya conflicto de intereses que quizá, pero cómo habéis llevado pues esta ralentización que a veces supone en la materialización de las propuestas que tenéis, y cómo lo lleváis. ¿Te refieres en relación con los partidos? Claro, en relación con los partidos. Hombre, las propuestas. Nosotros aquí en Getafe, digamos que intentamos además que nuestras acciones también tengan repercusión
política, en la política municipal. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas que vamos... Pues mira, que me quedan cantidad de cosas por hablar, por ejemplo, todo por la problemática del bilingüismo, etcétera, etcétera. Pues nosotros, por ejemplo, hicimos se hizo un grupo de trabajo con el Consejo Municipal, luego se llevó al Pleno y se hizo una crítica de cómo de que hay que analizarlo, es decir, de que cómo debería funcionar realmente la enseñanza del idioma y no este programa que tiene la comunidad, etcétera. Es decir, que sí que intentamos, y eso sí que lo favorece el que estén ahí los partidos políticos, porque en otras no están, porque a veces se generan problemas puramente de tipo electoralista entre unos partidos y otros. Pero aquí, afortunadamente, hasta ahora, siempre sí que tenemos una cuestión, y es que nosotros votamos habitualmente por consenso, pero si hay que acordar algo por consenso, por mayoría, un partido político no puede nunca paralizar. Tenemos establecido que nunca un partido político, porque a él tenga intereses determinados, pueda paralizar una votación, ¿no? Bueno, me he quedado muchas cosas aquí, pero a ver si tenemos ocasión en algún otro momento. Sí, estaría muy bien, la verdad. Porque ya digo, todo esto el tema de la falta de plazas en educación infantil, de especialistas en necesidades educativas especiales, lo que hemos hablado del bilingüismo, el gran problema, por ejemplo, que tenemos con la FP, el retroceso de la democracia escolar que ha habido en estos últimos años, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si en otra ocasión podemos seguir comentando. La verdad es que nos gustaría poder retomar estas cosas. Y además, a ver si en lugar de venir yo, viene una compañera que era el interés porque mayoritariamente en la educación, digamos que hay más mujeres que hombres. Entonces es un poco anómalo que sea yo el que esté aquí representando la educación pública de Getafe. Nos encantaría tenernos otro día por aquí, la verdad, y seguir hablando de todos estos temas. Pues antes de despedirte me pasan aquí nuestros pequeños umpalumpas maravillosos. Nos han pasado que hay una movilización por la educación pública el sábado 9 de septiembre a las 12, una movilización que va de Neptuno, Cibeles, hasta la Consejería de Educación, y emplazar a toda la gente a que vaya. ¿Qué día me has dicho? Porque no me ha llegado a mí todavía esa convocatoria. El 9, fíjate que nos ha llegado a nosotros. el sábado 9 de septiembre. No, el tema es que ahora estamos aterrizando, ¿sabes? Sí, ahora con el inicio del curso es caótico. Pues el sábado 9 de septiembre a las 12. Muy bien, pues muchas gracias. Miguel Lancho, miembro de la Escuela Pública por Getafe, muchísimas gracias por venir. Y antes habéis comentado súper rápido la forma en la que la gente podía contactar con vuestra plataforma. Si nos lo puedes recordar para que los telespectadores que estén telespectando... Os lo confirmo luego, pero creo que es plataforma Escuela Pública de Getafe @gmail.com, pero lo voy a mirar ahora y os lo... Vale, pues luego en nuestras redes le daremos la difusión. Miguel Lancho, muchísimas gracias por acercarte a visitarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada... Esperemos que la escuela pública en Getafe siga pujante. Siempre. Vale. Muchas gracias. Vale.